Buenas noches, bienvenidos a Stock Disponible, conversaciones necesarias en este Chile que construimos entre todos desde Vía X. Hoy día cubro a Freddy Stock, quien en la licencia médica por lo menos dice de que está en una actividad académica en la región de Tarapacá. Así que saludos a Cabancha, Iquique, a toda la región. Pero hoy día tenemos un gran programa que empieza con este titular. Fíjense, monitor de liderazgos Datavoz. Kast capitaliza desgaste de Matei y emerge como líder de la derecha. Hoy acá tenemos mucha información que está cruzada, estamos a puertas de las elecciones presidenciales y obviamente para analizar esto de una manera profunda y debida tenemos con nosotros a Paulina Valenzuela, quien es socia fundadora precisamente de Datavoz, representante de Vapor y directora de AIM Chile, integrante además de un podcast que usted, señor y señor, se tiene que sentir muy identificado igual que yo. A mí nunca me han encuestado. Esto es una cosa realmente increíble. Ahí está el podcast, ¿no? Que ya empezó, ¿no, Paulina? Sí, ya estamos en la cuarta temporada. Están en la cuarta temporada. Y esperamos grabar la próxima semana un nuevo capítulo. Ya, me parece fantástico. Además, como te digo, yo creo que muchos nos sentimos muy representados con este tema. A nosotros nunca nos han encuestado. Sin embargo, aparecen esta multiplicidad de encuestas, algunas que no son muy regulares, aparecen solamente para los periodos electorales, donde, bueno, señalan esta es la opinión de la ciudadanía. ¿Será tan así? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ustedes, además, han sacado este instrumento que se llama Monitor Datavoz. ¿En qué consiste? Bueno, el monitor de liderazgo lo venimos sacando desde el 2023 mensualmente. Es una medición que pretende identificar y conocer a los líderes positivos y negativos que la población o nuestros entrevistados, digamos, perciben. Y, de paso, entender cuáles son las razones que hay detrás de esa declaración o de ponerlos en ese lugar, digamos, en un lugar positivo o en un lugar negativo. Ahora vamos a ver algunos datos respecto de la última medición, pero es bien interesante porque permite además calibrar un poquito como el posicionamiento, particularmente hoy día de los presidenciables, digamos, y de los precandidatos y candidatas, y conocer un poquito además qué es lo que la gente está viendo en ellos. Así que... Perfecto. O sea, y además este es un paneo que ustedes hacen a partir de menciones espontáneas. Sí, nosotros en este caso lo que buscamos efectivamente es que las personas nos digan lo primero que se les viene a la mente. Y todo es abierto, no estructurado, de manera tal que la data que nosotros reportamos es como las personas lo dicen, como lo expresan. Es un instrumento distinto a lo que se está utilizando en las otras encuestas con listas cerradas o con escenario. Esto es absolutamente abierto. Eso también tiene un valor, porque sí, además la ciudadanía puede colocar determinados liderazgos también a partir de lo que manifiesta. Lo hemos visto, Mauricio, lo vimos que con Kaiser, nosotros en este monitor, desde el año pasado, en marzo, empezó a aparecer, digamos, y era curioso porque no estaba en las conversaciones políticas, digamos, como potencial candidato a la presidencia y ya vemos en qué lugar está hoy, digamos. Ahora, ustedes han hecho top 10, tanto de menciones positivas como negativas. Exacto. ¿Cuándo se sacó este último...? A las últimas 10 días de las últimas semanas de mayo. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, los top 10 en menciones positivas. Exacto. Mira, veamos. Ahí tenemos los top 10. Cuéntanos un poco qué es lo que podemos ver en esta gráfica. Primero es bueno recordar que aquí nosotros les pedimos 3 menciones, por lo tanto este es el total menciones, digamos. Por eso que cuando uno suma los porcentajes a veces te puede dar más del 100%, de hecho, porque son 3 menciones. Ah, perfecto. En este caso, el primer lugar, por primera vez, lo obtiene José Antonio Kast, con un 30,5% de menciones, después le sigue Evelyn Matei, luego Kaiser. Y después vienen Janet Jara, Carolina Toá y Gonzalo Winter, del tercero al sexto lugar. O sea, en el fondo, los 6 primeros mencionados en el ranking del positivo son los 6 más mencionados en las encuestas de manera espontánea desde la lógica electoral. No de evaluación de personaje, porque evidentemente hay otras encuestas en que colocan listas más extensas. Bueno, ahí tenemos la última medición, ¿no? Exacto. En la parte derecha de la pantalla. Pero hay una trayectoria, ¿no? Aparece desde enero de 2025 hasta mayo de 2025. ¿Cuál es la trayectoria que tú consideras como más llamativa respecto a estos números? Yo creo que hay dos elementos que son centrales. Uno es el crecimiento que ha ido teniendo Kast en estos últimos 5 meses. ¿A qué se lo atribuyes tú ese crecimiento? Bueno, yo creo que fundamentalmente a visibilidad. Él ya entró muy de lleno en la campaña. Segundo, que él tiene un estilo muy consistente y coherente respecto a lo que él piensa y dice. Es como
uno observa una sola línea en su discurso. Él no se mueve entre distintas temáticas, básicamente. Y eso evidentemente lo hace atractivo, porque la coherencia y la consistencia es un atributo que la gente evalúa positivamente, digamos. Ya. Y lo segundo, y yo creo que una cosa interesante, es como lo que ha ocurrido con Kaiser también, que Kaiser ha ido bajando, desapareciendo, y yo creo que ha sido fundamentalmente por este crecimiento de Kast. Tú dices que está básicamente Kaiser bajando a costa de José Antonio Kast. Es que no hay otra posibilidad en términos generales, puesto que nosotros hicimos un ejercicio en que le denominamos Plan B, básicamente, que le preguntábamos a la gente qué haría si su candidato ideal o la persona que estuviera no apareciera, y en general lo que nosotros observamos es que Kaiser le traspasa a Kast, pero no se produce el traspaso tan directo hacia Matei. Eso es interesante, además. Es evidente que ahí hay una colaboración hacia Kast, digamos. Mucha gente puede estar proyectando esto también para un escenario político eventual donde se pueda bajar Kaiser. Obviamente eso podría beneficiar a Kast. Claro. Pero me gustaría, antes que pasemos a la siguiente gráfica, que me comentaras también cómo ves las trayectorias de Denis Matei y de Janet Jara, ¿no? Que yo los veo que también se han movido, ¿no? De un 20,5% en enero de 2025, Matei, a un 25,69% en términos de menciones positivas. Claro. Y Jara también ha crecido un 5%, más o menos, del 9,9% al 15,63%. Claro, efectivamente yo creo que Matei ha estado ahí siempre, en la medianía del 20%, 25%. Ella evidentemente baja respecto a la medición anterior, sin perjuicio de que yo creo que todo esto lo capitalizó Kast en el sector de derecha, fundamentalmente. Y en el caso del centro izquierda, yo creo que lo que ocurrió, que si bien ese todavía han subido muy fuerte, es porque entraron a la campaña. Jara entró muy fuerte, Winter entró fuerte y Toa venía sola desde marzo. Entonces se produce de ahí también el hecho de la exposición hace que las personas conozcan más a los personajes y por lo tanto los empiecen a evaluar. Ahora es interesante porque también existen determinadas menciones que justificarían, ¿no? Este top one, ¿no? En los rankings de menciones positivas. Lo podemos ver. Explícanos un poco esa gráfica. Lo que hacemos a continuación de que la persona menciona de manera espontánea a uno de los personajes, después le preguntamos cuál es la razón de esa mención. ¿Por qué lo ubicaron en el lugar positivo o por qué lo ubican en el lugar negativo? Y aquí está lo que te decía recién, es que en el caso de Kast, uno puede ver que los atributos que aparecen son todos vinculados a una sola línea de conducta, digamos. En el fondo es coherencia, consecuencia, convicción, comunicación efectiva, valentía y firmeza, inteligencia y claridad, propuestas concretas. En el fondo lo leen a Kast de una manera como clara. Y eso es muy interesante. Cuando nos pasamos a la vereda del frente de lo negativo, evidentemente lo que aparece es el fanatismo y extremismo, lo ideológico, la violencia, la discriminación, la intransigencia e intolerancia, pero que son atributos que hemos venido observando como regularmente en la calificación de Kast y de otros personajes. Ahora, obviamente, el que haya una mención positiva de un determinado personaje político, ¿no? No significa necesariamente que eso se vaya a traducir en una intención de voto. No necesariamente. Porque claro, uno puede decir, ya, mire, ¿sabe qué? Kast, ¿no? Por último, un gallo claro. Eso uno lo escucha harto. Mire, independiente de que no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero por último es de una sola línea. Entonces, claro, se puede valorar eso. Exacto. Pero otra cosa es decirle a esa misma persona, ya, ¿y usted va a votar por Kast? Exacto. Puede ser que no, ¿no? Exactamente. ¿Y eso usted también lo tiene medido? También está medido. No sé si vamos a ver la lámina. Sí, vamos a ver ahora la gráfica. Ahí está la intención de voto presidencial. Top positivo. O sea, agarraron los tenden de los positivos y a ver si eso se traduce en voto. Exacto. Lo que pasa es que lo que tú decías, Mauricio, es bien central. Es como el típico ranking de la encuesta CEP que sale, de la evaluación de los personajes. Que todo el mundo decía, bueno, el que está más arriba significa que tiene más posibilidades de ser presidente, que el que sale después no. Bueno, evaluación positiva no necesariamente se traduce en intención de voto, tal cual tú lo dices. Entonces, por eso que nosotros preguntamos, hacemos una segunda pregunta de ver cuán dispuesto o no está la persona que menciona a uno de estos personajes a votar por él. Entonces, lo que vemos en la gráfica es que efectivamente hay un nivel de fidelidad, por decirlo así, más que fidelidad, asociación fuerte entre la calificación de que es un personaje positivo o un líder positivo, en el caso de París y Kaiser,
y también en el de Kast, porque los tres por lo menos superan el 85%. Pero para entenderlo bien, o sea, por ejemplo, porque aparece Franco Parisi primero, ¿no? Que podría llamar la atención. Pero esto lo que mide es de la gente que dice que tiene una consideración positiva de Parisi, por ejemplo, de ese grupo de gente. ¿Cuánta de esa gente estaría dispuesto además a votar? A darle el voto. Claro, o sea, no significa que él esté en primer lugar en la encuesta. No. Lo que estamos midiendo aquí es la asociación entre la evaluación positiva y la intención de votar o no por ello. Ahora, esto entonces es mucho más relevante respecto a los que están en los primeros lugares de la evaluación positiva, obviamente, en términos de una proyección electoral. Porque de hecho Franco Parisi está abajo, está con un 5,31, claro. Pero ese 5,31, el 5,31% de gente que hace una mención positiva de Franco Parisi, de ese 5,31, todos están dispuestos a votar por él. 93,3 está dispuesto a votar por él. Pero veamos de nuevo el tema de la gente que está dispuesta a votar por Kast, por ejemplo, de quienes sostuvieron una evaluación positiva. Mira, el 85% dice que está muy dispuesto a hacerlo, en el caso de Kast, pero si tú le agregas el siguiente valor, que es el 11,2, te da prácticamente el 97%. Y eso es interesante, porque implica que prácticamente todos los que lo califican positivamente estarían dispuestos a votar por él, digamos. O sea, tiene una votación dura, digamos. Sí, tiene, totalmente. Oye, y lo más blando sería, yo diría, Janet Jara ahí abajo, ¿no? O sea, yo diría que los que vienen después prácticamente están todos en el mismo, en un orden similar, digamos. Si tú te fijas, 78 Matei, Winter 77, Toá 76 y Janet Jara también 76. 76,2. Claro, entonces en el fondo lo que les ocurre a ellos es que uno podría decir que tienen dos de cada, prácticamente un cuarto o un 25% de los que los califican como positivamente, no están tan convencidos de entregarles el voto. Por lo tanto, uno podría suponer que hay espacios de crecimiento ahí. ¿Te fijáis? Claro. Y de convencimiento. Por eso es interesante analizar cuáles son los atributos que están a la base de esta declaración, para entender un poco qué es lo que están valorando las personas. Claro, qué es lo que las personas pueden calificar como positivo, pero ojo también, toda la vida tiene una parte negativa. Claro. Top 10 de las menciones negativas. Claro. Ahí están. A ver, cuéntame. Bueno, aquí lo que ocurrió básicamente es que el que vuelve al primer lugar es el presidente Boric, Gabriel Boric, con un 26, le sigue, y todos los que vienen después, que si bien es cierto aparecen regularmente en los top 10 negativos, que es Kaiser, Matei, Kast, Toá, Janet Jara y ahora Gonzalo Winter. Bueno, Gonzalo Winter viene apareciendo en las últimas mediciones porque en la medida que se pone en el lugar del candidato o precandidato presidencial, está sujeto a muchas más observaciones y críticas, digamos. Pero lo interesante aquí es que Boric, el presidente Boric, vuelve al primer lugar y yo creo que eso tiene una explicación. Fundamentalmente el tema, hay que recordar que en las últimas semanas el tema Procultura y su vínculo con quien dirigía esa organización probablemente lo pone nuevamente en un espacio de crítica importante. Claro, porque Alberto Larraín, ¿no? Este psicólogo, que era muy psiquiatra, perdón. Hagamos la corrección. La aclaración. Claro, Alberto Larraín era muy cercano, ¿no? Y del ámbito del presidente Boric, por más de que han tratado de desconocerlo, ¿no? De decir, mire, no era tan cercano, pero era una persona cercana a la imagen del presidente Boric, una persona cercana también al gobierno y obviamente el caso Procultura dentro del catálogo de fundaciones le pega específicamente a la moneda. Claro, y es natural, pues, es en periodos electorales sobre todo. Todos estos vínculos tienen mayor fuerza en términos de probablemente los que están en la vereda del frente y que necesitan reforzar, digamos, las debilidades del que está del otro lado. Ahora, igual se pegó un salto, porque si tú ves desde abril de 2025, donde tenía un 18,6% de menciones negativas, se pegó un salto al 26%. Sí, claro. Y todavía hay que medir, no sé si esto todavía refleja lo que es todo el tema del caso de las licencias médicas. Bueno. Es que sí, es que yo creo que ese puede ser, pero ¿sabes qué? Yo tengo la hipótesis de que en estos temas también lo que está ocurriendo es que la población más expuesta a toda esta comunicación, a esta información, evidentemente es más sensible, pero puede ser que en un mes más, si esto se desaparece, por decirlo de alguna manera, puede que él vuelva a un segundo lugar. Pero él siempre ha estado en el top 10 negativo, digamos. Él siempre aparece, digamos. Tú dices que quizás viene con el cargo, digamos. Claro, se movió al primero, pero lo interesante es que los otros bajan también un poco en menciones. Mira, pero tenemos además, Paulina, ¿cuáles son las menciones concretas que ustedes detectaron cuando preguntaron acerca de
Gabriel Boric. Por ejemplo, ahí está. Tú claro, nos puedes lo positivo, que si bien es cierto es un porcentaje relativamente bajo de quienes lo califican positivamente, tiene el tema del liderazgo, el carisma y la empatía y la cercanía. ¿Tú me dices que tiene un 6% positivo? Sí, claro. Sí, ¿En serio? Sí, claro. Ok. Pero también, repito, esto puede estar bien Es como la familia, influenciado, digamos, claro. y la gente de Procultura. Mira, puede ser. Algunos funcionarios públicos ahí tenían el 6%. Puede ser. Nosotros no preguntamos en la encuesta directamente cuál es la noticia que Lo que pasa es que es llamativo explicaría. lo bajo, ¿no? Sí, pero él nunca ha estado muy arriba tampoco, así que... De las positivas, ¿no? No. Ah, ya. Pero es interesante evaluar los atributos y ahí la empatía y la cercanía aparece fuerte. Y en el caso negativo, yo diría que es bastante evidente lo que aparece. Imagínate, falta de acción y resolución, corrupción, ineptitud, incompetencia. Que son los atributos que... Mira, esta pregunta es muy útil porque uno, cuando la mira en el tiempo, que yo encuentro que uno de los valores de este tipo de instrumentos es observar cómo se va comportando en el tiempo la serie, son atributos que se mantienen constantes. Es como cuando uno mira esta misma nube de atributos para Toá y para Evelyn Matei, que no las vamos a ver ahora, pero que están, digamos, también en los resultados, se parecen mucho y son súper estables en el tiempo, en términos como de perfiles, digamos. Ahora, nosotros, bueno, tú también en el estudio sacaron un perfil de liderazgo de las menciones positivas, por ejemplo, donde hacen un cruce precisamente de cuáles son todos estos elementos, ¿no? Que son los más relevantes, los que están en un color más intenso, sí, son más fuertes. Se supone que son los más fuertes. Exacto. ¿Nos puedes explicar de qué estamos viendo? En esta lámina lo que nosotros hacemos es básicamente identificar cuáles son los atributos que tienen mayor importancia en el perfil, digamos, del personaje. Entonces, todo lo que sea más intenso en color quiere decir que es más fuerte, todo lo que sea más suave en color quiere decir que es menos relevante. ¿Y qué es lo que a ti te llama más la atención? Por ejemplo, porque yo veo acá a Tomás Bodanovich. Sí, claro. Por ejemplo, con honestidad y transparencia. Esto parece un código QR, señores, usted que lo ve en la tele, ¿eh? Pero le cuento que Tomás Bodanovich aparece con honestidad y transparencia, con un verde muy intenso, ¿no? Claro, es un atributo que en él predomina bastante, digamos. Y en el caso, por ejemplo, de Carolina Toá, aparece la experiencia y la capacidad, digamos, de gestión. Entonces, en el fondo lo que aquí estamos viendo es que los personajes, particularmente los que están hoy día en la carrera presidencial y en algunos casos en la primaria, tienen ciertas distinciones. Por ejemplo, en el caso de Gonzalo Vinter, tú puedes observar que también aparece la honestidad y transparencia como un atributo fuerte. Es decir, cada personaje viene con algo, viene como con un vestido distinto, digamos, por decirlo así. Claro. Y eso hace que la gente valore. O sea, esto es lo que está a la base de la valoración positiva. Es lo que las personas reconocen, digamos, como atributos presentes en cada personaje, digamos. Ahora, lo mismo, ustedes hicieron el mismo cruce respecto también de la valoración negativa. Evidente. ¿No? Y acá tenemos otro código QR que Paulina nos los va a explicar en este momento. ¿Qué es lo que te llama más la atención? Bueno, acá lo interesante es que aparece, los que aparecen con los colores más rojos quiere decir que la presencia del atributo se hace muy fuerte, digamos. Por ejemplo, y que tienen que trabajar más eso, obviamente. ¿no? Evidentemente. Si uno pensara como en un mapa de oportunidades, en términos de fortalezas y debilidades, es lo que tú tienes que atender. Pero yo diría que lo relevante en este caso, en este ejercicio, es mirar, por ejemplo, lo que ocurre con Carolina Toá, en que Carolina Toá aparece básicamente como la falsedad, por decir. Y eso tiene que ver con que no le creen. Pero el que está más marcado ahí es Marco Enrique Ominami, dice manipulación pero es que es por y candidato. falsedad. Pero es que es por candidato. Yo no estoy, o sea, en el fondo, ¿cuáles son los atributos que predominan en cada candidato, digamos? ¿Te fijas? O personaje. Ya. Claro, evidentemente en Marco Enrique Ominami aparece la mentira y la falsedad. En el caso de Jadwe aparece también el tema de la... Pero Claudio, mira, esto es interesante, Claudio Rego, corrupción. Que ahora aparece marcado por la corrupción. Esto es 100% Procultura. Totalmente. Y Alberto Larraín, eso es evidente, ¿no? Pero entonces, estos perfiles te demuestran que la gente reconoce cuál es el problema, digamos, o en dónde está la fallita, por decirlo de alguna manera, que los hace ubicar a estos personajes en los liderazgos negativos. Mira, y también Evelyn Matei, que es una candidata fuerte de la derecha, aparece como el punto débil, entre comillas, mentira y falsedad. Sí, claro. Mira, no le creen, pues, es un tema de credibilidad. Oye, mira, esto es bien Pero recuerda que son personas que los califican como liderazgo negativo.
Como liderazgo. Claro, son las personas que ya tienen no es todo una el mundo. opinión mala, claro. Exacto. Era lo que habíamos explicado también Exacto. respecto de. ¿Qué es lo que explica esa claro, que calificación? no es, digamos, el universo total, sino de aquellas personas que los califican mal, ¿por qué los califican mal? ¿Por qué los califican mal? No, obviamente. Oye, pero tenemos también información que está a puertas de las primarias que se vienen ahora, ¿no? Sí. Mira, y acá tenemos un titular, veamos. Dice, Pulso Ciudadano, un 51% manifiesta no tener interés en las primarias oficialistas. Ahora, esto es bien interesante, ¿eh? Porque a mí me hacen muchas preguntas relativas a esto. Y, por ejemplo, me dice, oiga, ¿es obligatorio votar en las primarias? No, no es obligatorio. O sea, usted puede no ir a votar a las primarias y no arriesga ninguna multa. Donde es obligatorio votar son en las elecciones presidenciales y parlamentarias, no en las elecciones regulares. Pero en las primarias de las coaliciones políticas usted puede no ir a votar, no le van a pasar multa a nada, porque esa digamos, votación es voluntaria. Eso es bien importante, eso es lo primero. Y lo segundo, en ese contexto entonces tiene importancia este dato, porque básicamente hay que ver cuánta gente está dispuesta a levantarse ese día e ir a votar en la primaria. ¿Qué es lo que ves tú con esto? O sea, yo creo que es más del 51% el ¿Sí? Que se quedaron cortos. Pero evidentemente yo también creo que se quedaron cortos. ¿Y cómo ves esto? O sea, de hecho, yo diría que hoy día uno de los estudios interesantes que se está mostrando y que sale regularmente es el del panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, que hace un ejercicio bien interesante. Ellos en el último detectaron el interés y el interés estaba en torno al 25%, digamos. En una encuesta que hicieron, solo el 25% pensó en ir a votar a las primarias, porque las primarias están vinculadas a una identificación personal, digamos. Ideológica, o sea, si uno se siente cercano a la coalición base. Evidente, ¿no? Claro, si no, no va a ir a votar. Ahora, hay en teoría. Paulina, hay gente mal pensada que dice... Yo no. Que tú no, pero hay gente mal pensada que dice que hay gente de la derecha que podría ir a votar a la primaria de la centroizquierda para beneficiar o no una opción, haciendo el cálculo a mediano plazo, ¿no? Para ver si es que sale mejor este que este otro, porque este es mejor para la derecha en las elecciones presidenciales que este otro. Entonces ese también se da un poco el juego, porque precisamente estas elecciones son elecciones voluntarias, ¿no? Entonces, sí, pero en general las encuestas siempre sobreestiman la intención de participación en cualquier evento electoral. La gente tiende a decir que va a hacer algo y que después no lo hace. Entonces, uno podría decir, ¿cómo pruebo esa hipótesis? La única posibilidad es cuando yo cruce la información y diga, este que dijo que iba a votar a una primaria de la izquierda, pero en realidad cuando le pregunté por los candidatos que él prefería para que gobernaran, dijo que era alguien de derecha. Entonces uno dice, ahí hay alguien de derecha que dice que va a ir a votar a la primaria, pero eso en algún momento habría que medirlo, ojo, para encuestadores, traten de medirlo en algún momento. Ahora, lo que sí se midió fue por UDD, precisamente en este instrumento, en panel UDD, y tenemos ya una primera proyección respecto de el resultado de las primarias. Mira, ¿qué es lo que vemos ahí? Tenemos en un 39% a Carolina Toá, que estaría liderando la intención de voto para las primarias. Y, a ver, explícanos tú mejor, Paulina, ya que tú eres la experta. ¿Qué es lo que ves ahí? No, este era el estudio que señalaba yo que hizo el panel ciudadano de UDD. Y lo que aquí se ve es básicamente son las dos encuestas que han hecho sobre la base de personas que declaran que van a ir a votar a primaria. Son dos encuestas. Son dos encuestas. La encuesta del 1 de mayo y después la del 28 de mayo. Tienes razón, yo estaba dando el dato del anterior. Entonces, pero la última, claro, es distinto el número. Entonces lo interesante de este dato es el crecimiento, y es lo que se reportaba en los medios, en fin, es el crecimiento de Janet Jara, que pasa de 27 a 33, y que la baja de Carolina Toá y Gonzalo Vinter, la primera en 3 puntos y el segundo en 3 puntos también. Entonces, da la impresión de que como que hubo movimientos de votos hacia Jara, pero hay que entender que efectivamente las personas, hay ruido, por decirlo así, cuando se responden las encuestas, y puede haber ciertas variaciones. No es el mismo grupo, por decirlo de alguna manera, el que cambió su posición. Pero es efectivo que ella mejora, que Jara mejora en 6 puntos en esta encuesta respecto a la medición anterior de un mes atrás en la intención de voto en primaria. Sobre la base de las personas que dicen que van a ir a votar a la primaria, digamos. Oye, ¿qué es de cierto eso que yo lo he escuchado en varias partes? Que dicen, mire, ¿sabe qué? Si vota 2 millones de personas, gana Toá. Si vota menos de 1,5 millones de personas, gana Jara.
¿Eso es tan real o no? Yo creo el que número de personas que van a ir a O votar. sea, yo creo que tiene sentido pensar que mientras más personas participen en la primaria, probablemente esto va a ser más ajustado, digamos. Ya. Evidente. Y probablemente la lógica aquí detrás es que se está haciendo análisis con las primarias anteriores, acordándose de la cantidad de votos que sacó Jadwe, los votos que sacó Boric, digamos, en la primaria anterior. Entonces, hay un juego de cálculo, pero evidentemente mientras más personas vayan a votar a la primaria, es posible suponer que todo el grupo que está más proclive al centro político probablemente, y ese centro podría estar más con todas, efectivamente, sería la beneficiaria. Pero eso sin datos es muy difícil de probar, digamos. Pero hay que ver además, claro, de un mes a otro una tendencia es difícil marcarlo, de una encuesta a otra en rigor. Ahora, Paulina. Pero solo un detalle, Mauricio, hay que recordar que parte de la campaña, y yo creo que eso, hay un mes, partió la campaña este viernes, entonces han habido ya debates y van a seguir habiendo debates, y eso los va a ir mostrando más, y inevitablemente van a empezar a aparecer la diferencia entre ellos. Oye, falta la franja de la primaria empieza el día 11, o sea, estamos hablando de la próxima semana, no queda nada. Exacto. Así que eso, oye, pero bueno, el tema está abierto y te preguntamos derechamente, ¿tú tienes alguna papita, algo que solamente la gente del podcast, a mí nunca me han encuestado, sepa y que nos puedas compartir para hacer la proyección de qué es lo que va a ocurrir en la primaria oficialista y en las elecciones? Quizás la próxima semana, después de que les traigamos el primer capítulo del podcast. Ah, bueno, pero a ver, cuéntanos. ¿Podcast lo lanzamos cuándo? Esperamos grabar la próxima semana y de ahí habría capítulo, digamos, a final o a mediados de la próxima semana. Perfecto. Bueno, le mandamos un gran abrazo a Sergio también, que comparte contigo el podcast, y vamos a estar muy atentos ahí para ver finalmente qué es lo que ocurre con todo este escenario que está bastante abierto, ¿no? Que tiene que ver con las primarias y con las próximas elecciones presidenciales. Muchas gracias, Paulina, por habernos acompañado.